Regresamos al Ecuador para hablar con nuestro compañero César García sobre las elecciones presidenciales y el aumento, el crecimiento del riesgo país. César, te escuchamos. Hola Maga, importante poder ir relacionando lo que puede pasar y la correlación que existe entre las elecciones y el tema de los indicadores internacionales, cómo se va comportando la economía, que está atenta a los inversionistas, al tema de lo que va a pasar acá en Ecuador en este mes y medio de cara a la segunda vuelta. Uno de ellos es esto que tú has mencionado, el riesgo país, la capacidad de endeudarse que tiene una nación o de caer en morosidad. Se disparó el día siguiente de las elecciones a 1.162 puntos, estaba antes de aquello en 903, que era uno de los rubros más bajos hasta desde junio del año 2022. También hay cambios en el tema de los bonos soberanos del Estado. Vamos a conversar este tema junto a Fernando Buendía. Él tiene una maestría en desarrollo económico y nos va a permitir acercarnos a cuál debe ser el análisis en ese sentido. Gracias primero, Fernando, por este espacio con Latinoamérica. ¿Qué es lo que están viendo los mercados? ¿Qué es lo que está viendo quienes manejan los indicadores en riesgo país cuando se produce una elección? Bueno, muchas gracias. Bueno, este es una situación que se ha visto continuamente a lo largo de todos los procesos electorales y en todos los países de la región. Y efectivamente los mercados de alguna manera tratan de tener cierta incidencia en los procesos que se desarrollan en las localidades, lo cual resulta al final contraproducente. Ecuador es un país que tiene un riesgo estructural, es decir, tiene unos niveles de crecimiento que ya, digamos, se han presentado en los últimos 2 años, en los últimos 4 semestres, no, el crecimiento ha sido negativo. Ecuador tiene una deuda que ya ha sobrepasado lo que está en los límites legales, el 40%, la deuda externa es del 41%. Igualmente tiene un problema grave de violencia y de inseguridad, ¿no? Se ha convertido en una de las regiones con una mayor cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes. Y tiene además pues una inestabilidad política, una inestabilidad estructural. Esta es la situación en la que el Ecuador vive y lo que es de esperarse es que a través de los procesos democráticos logre recuperarse la legitimidad, la legalidad, para recuperar el sendero de crecimiento que tuvo, por ejemplo, años atrás. En la década 2007-2016 tuvo un crecimiento de 3,8%. Entonces los mercados, ¿no?, deben buscar este tipo de seguridad, una seguridad de largo plazo que permita que los países con recuperando el sendero del crecimiento económico, puedan iniciar una posibilidad de aseguramiento de sus obligaciones con los mercados internacionales. Mientras no se defina quién va a ser el próximo presidente o presidenta, en el caso de que gane Luisa González o Daniel Noboa, ¿los inversionistas aguardarán para tomar decisiones? ¿Es así que se comporta el mercado? Bueno, la inversión en el Ecuador viene en estancamiento. En el año pasado, en el primero y segundo trimestre, donde se tienen los reportes, ¿no?, decreció en alrededor del 17%. La inversión pública que en esta década que comentábamos, ¿no?, fue el motor principal, ¿no?, habiendo llegado hasta a 14.000 millones de dólares en el año 2014, ¿no?, en la actualidad no llega a los 1.000 millones de dólares. Entonces, efectivamente, hay una grave contracción y una situación de crisis en el funcionamiento de la economía. El año pasado se reportan 270.000 empleos perdidos. En esa condición, claro, el acreedor, más que mirar la coyuntura, tiene que mirar cómo el Ecuador recupera, insisto, el sendero del crecimiento y sobre la base de eso, ¿no?, pues poder asegurarse sus acreencias. Con respecto al tema de los bonos del Estado que también cayeron, ¿qué significa eso? ¿A qué se atribuye y qué es lo que puede impactar para un país ese factor? Bueno, la emisión de deuda soberana
está, digamos, marcada por unas determinadas restricciones. Una de esas, ¿no?, es el nivel de endeudamiento que en el caso ecuatoriano no tiene un límite. Por mandato de la Constitución no puede llegar al 40%. Ya de por sí los mercados internacionales, ¿no?, hace rato han cerrado la posibilidad o han establecido un excesivo castigo, ¿no?, a la emisión y a la comercialización de bonos soberanos, por lo que el Ecuador tiene más oportunidades en los mercados multilaterales, es decir, con la banca multilateral, con gobiernos en una relación bilateral. Es por allí por donde efectivamente se ha logrado la mayor parte de la financiación en los últimos tiempos, de forma que el impacto no es el que se está, digamos, anunciando, ¿no?, sino más bien resulta que para los tenedores de bonos, aquellos que tienen los bonos 2030, 2035, sí puede ser un riesgo, pero insisto, el mayor riesgo es que la economía del Ecuador siga en esta situación de caída, ¿no?, que viene desde años atrás. ¿Cuál es la recomendación de la decisión que tendría que tomar cualquiera que sea gobierno alrededor de no solo el riesgo país, sino integralmente brindar seguridad jurídica, atraer inversiones al Ecuador? Vemos como, por ejemplo, un país como Perú, que ha sido tan atribulado en el tema político, tanta inestabilidad, tiene la capacidad de generar inversión y una inversión gigantesca. Un puerto, por ejemplo, la NASA estaría planificando una estación ahí. ¿Por qué el Ecuador no? Bueno, Perú tiene una relación con, digamos, en general la inversión y el sector privado demasiado dadivosa. Quiero decir que, por ejemplo, en el sector minero, de cada $100 de la renta minera, ¿no?, lo que percibe por regalías y por impuestos, no llega a ser más del 1/5%, con lo cual la factura ambiental terminará siendo mayor que el beneficio que ha obtenido. Claro, entonces eso es lo que mira, digamos, el inversionista, ¿no?, las posibilidades de obtener mayor rentabilidad con base a una lógica, digamos, en este caso extractiva, pero la apuesta que el Ecuador debe tener es una apuesta más bien por inversionistas que piensen en un ganar y ganar. No solamente gana el país, sino que también gana el inversionista. Esto implica entonces, ¿no?, apostar por alternativas como las de un desarrollo industrial, como las de un desarrollo del sector servicios, del sector tecnológico, en el que el país va creciendo conjuntamente. Esta apuesta, ¿no?, es la apuesta que también el Perú, luego de la experiencia que ha vivido, ¿no?, en la que las facturas ambientales, ¿no?, que son tan costosas para las comunidades, ¿no?, a través de el impacto ambiental por el cambio climático, ¿no?, le está significando pues cientos de millones de pérdidas, ¿no?, también empieza a modificar su enfoque, ¿no? Ya no es suficiente con una atracción al inversionista sin beneficio de inventario, ¿no?, como cheque en blanco para los países. Gracias. Ahí tienen el análisis de estos factores que obviamente tienen una consecuencia del tema electoral, pero que sin duda deben ser vistos muy de cerca, porque a la final la salud económica, la manera en la que afronte cualquiera de los dos candidatos esta situación será fundamental, ya que obviamente no gozamos de la mejor de las economías en este momento. Es el tercer trimestre que decaímos en 1.5%, se anuncia que el cuarto trimestre será lo mismo, por lo cual el Ecuador se apresta a una tentativa recesión. Esto es lo que hay que afrontar, sí, y sin duda cómo se comporta el mercado internacional también será importante de seguir. Esta es la nota, Maga. Sí. Bien, César, vamos a seguir con este tema, ¿no? Algo importante que impacta al Ecuador, que puede llegar a impactar también a los bolsillos de los ecuatorianos, a ver cómo va a seguir el tema de la economía. Enseguida regresamos.